¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas. Bienvenidas, bienvenidos a este seminario de investigación de casos de aparente suicidio desde la perspectiva de la investigación psicológica forense y la investigación forense con perspectiva de derechos humanos. Mi nombre es Aurelio Coronado, yo soy psicólogo forense. Tengo una maestría en ciencias forenses y tengo una certificación en perfilación criminal, y a lo que me dedico es a hacer evaluaciones psicológicas forenses en diferentes aspectos. La mayoría de ellas tienen que ver con personas en condiciones de vulnerabilidad. Me refiero a feminicidios, filicidios, asesinatos de niños, niñas y adolescentes o víctimas de violencia sexual, crímenes contra defensores de derechos humanos, víctimas de tortura, y bueno, entre otros, ¿no? Y trabajo en algo que se llama el Behavioral Science Lab, que es una organización que está conformada por el doctor Brent Turby, que es un perfilador norteamericano, autor del análisis de la evidencia conductual, la maestra Valeria Baltazar, que es criminalista y criminóloga, y yo, que hago el aspecto de psicología y análisis del contexto. Entonces, trabajamos casos para fiscalía. Les voy a mostrar cómo trabajamos para la fiscalía, por ejemplo, en la investigación de suicidios dudosos. También trabajamos para defensorías públicas. Ahorita estamos trabajando precisamente un caso de una niña que se había tratado, que se había, digamos, manejado mediáticamente en un inicio como un accidente, ¿no? Ya después pudimos cambiar la versión de los hechos a partir de la investigación, pues, de todos los elementos, toda la escena del crimen, etcétera, etcétera. Y lo que les quiero presentar el día de hoy, bueno, primero obviamente agradezco al Centro de Estudios Multidisciplinarios por la invitación. Muchas gracias por el foro, muchas gracias a todos y a todas las que están conectadas. Gracias por compartir este espacio. Les digo, voy a tratar de presentarles algunos elementos centrales de la investigación cuando tengamos un caso de aparente suicidio. Puede ser de accidente, es decir, cuando se está tratando de determinar qué fue lo que sucedió. Pueden hacer las preguntas en el momento que ustedes quieran, estoy al pendiente del chat. Y les quiero mostrar los protocolos que utilizamos. Les quiero mostrar un ejemplo de un caso que tuve muy al inicio de mi carrera relacionado precisamente con la autopsia psicológica. Y bueno, en general, diferentes elementos que creo que son relevantes para lo que ustedes están realizando. Primero, tendríamos que decir que cuando hablamos de suicidio, pues estamos hablando de un fenómeno complejo, de un fenómeno que tiene muchas aristas sociales, de investigación, relacionados con la salud pública, y que también es uno de esos temas que normalmente se tratan de atender en foros públicos. Es decir, todo mundo tiene una opinión acerca del suicidio. Es de esos temas que parecen como muy accesibles, entonces todo mundo quiere opinar. Y esto se los digo con la validez que tiene la experiencia de que yo muchos años participaba en un subcomité para la prevención, ¿cómo se llama?, erradicación del comportamiento suicida. Y era un acto de organización de la sociedad civil, ya que aquí en la ciudad donde yo vivo, en Aguascalientes, hay un severo problema relacionado con el suicidio y la investigación de suicidios. Obviamente, ha aumentado muchísimo los casos de suicidio en mi ciudad, por lo menos en los últimos, ¿qué les diría?, 20 años, fue cuando empezó el problema. Y cada año se ha ido agravando y cada año se hacen las mismas preguntas, ¿por qué la gente se suicida? ¿Qué lo causa? Etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre está como en esos términos, siempre se discute desde la lógica de que el fenómeno del suicidio está relacionado con una variable que se puede explicar de manera inmediata. Pero el problema del suicidio, al igual que cualquier otro problema al que nos enfrentamos relacionados con la violencia, pues es que es un asunto complejo. La pantalla la veo en negro, perdón. A ver, denme una oportunidad. ¿Ya lo pueden ver? ¿Ya pueden ver mi pantalla o todavía no? Sí, licenciado, sí se ve su pantalla. Ah, ok. Mi cámara no se ve, ¿verdad?
Ok. No, su cámara. Ok, bueno, está bien, no importa, pues no, es que no la puedo activar. No sé si me pueden dar permiso de activar la cámara. Pero bueno, les hablaba sobre el fenómeno o la complejidad del fenómeno suicida, que está, pues hay obviamente muchos tabús. Vivimos en una sociedad judio-cristiana que ve el suicidio como un pecado y hay un rechazo social por sobre todo los prejuicios que hay de personas con discapacidad. Pensemos las enfermedades mentales, como hemos estado hablando en estos días, como una discapacidad psicosocial, es decir, con una persona que se está enfrentando a una condición relacionada con su forma de vincularse con el mundo o de entender el mundo o de manejar sus emociones. Esta forma de entender las enfermedades mentales nos ayuda a comprender también que mucho del problema del suicidio, y es algo que digo cada rato, les digo, en la ciudad donde vivo hay muchos suicidios, entonces las tasas aumentan y la prensa busca respuestas y hace las mismas preguntas. Ese es el problema, ¿no? ¿Por qué la gente se suicida tanto en la ciudad, ¿no? ¿Por qué están aumentando los suicidios? Y el problema es que las explicaciones realmente son, pues están al alcance. Existe la literatura, existe el Informe Mundial sobre Violencia de Naciones Unidas, existe investigación pues cualitativa, sociológica o de enfoque psicosocial sobre el suicidio, pero también lo que hace mucha falta, es también hacer un proceso pues de comprensión de los estándares de la política pública, ¿no? En concreto, cuando se habla de suicidio hay un montón de sesgos alrededor de todo el mundo piensa que tiene la respuesta. Les decía, yo estuve en este comité y no creo que cada 15 días nos juntábamos y los de Alcohólicos Anónimos iban a decir que Alcohólicos Anónimos era la solución, quienes hacían psicología decían que la terapia era la solución, quienes hacían trabajo social hacían lo mismo y así, o sea, es decir, todos tenían la solución desde la disciplina que son. Fíjate, pregunta Neri Iván Bárcenas, ¿cómo estás, Iván? Mira, bueno, es que el problema es y te lo comento así. El problema es que se toman las estadísticas de suicidio como si reflejaran verdaderamente el fenómeno del suicidio. Precisamente es lo que dice Naciones Unidas. Mientras no se tenga una investigación no científica, o sea, de ir a mandar gente a que investigue riesgo suicida o que vaya e investigue los casos, no. O sea, tiene que ver esto con un asunto, un tratamiento de violencia. En concreto, hay dos fenómenos que se llama la subrepresentación y la sobrerepresentación del suicidio. Las tasas de suicidio en mi ciudad son muy similares a lo correspondiente, digamos, a las diferencias por edades. Tienden pues a suicidarse más las personas que están en la ciudad. Según entiendo, y la última vez que observé, pues estamos hablando de hombres entre 35 y 45 años, pero lo relevante de este tema es que se piensa que estas estadísticas de alguna manera reflejan la realidad. Y lo que te quiero hablar es como el tema de la subrepresentación. La subrepresentación está dado, dice las Naciones Unidas, en ciudades en donde hay muy poco, hay un tabú con respecto a esto, y entonces suicidios, por ejemplo, en la clase alta o en sociedades privilegiadas o grupos privilegiados, lo que sucede es que no se reportan como suicidio, ¿no? Por asuntos de seguro, por asunto de estigma social. Y otro fenómeno que sucede es la sobrerepresentación, que tiene que ver con los fenómenos como los feminicidios y los asesinatos de niños y niñas, que estos son asesinatos que se hacen pasar por suicidios. Entonces, el problema en general, y es un problema que sucede en mi ciudad, es que se hace mucha investigación y muchos comentarios acerca de la estadística, como si la numerología o los números o los estudios cuantitativos de alguna manera fueran el reflejo del fenómeno real. El fenómeno real se esconde y es por eso un poco porque empiezo por ahí, porque hay muchos sesgos y muchas ideas con respecto al suicidio. Recuerdo haberme sentado a escuchar a un epidemiólogo hacer correlaciones entre variables de los casos de suicidio, cuando estos casos no se investigaron a fondo, los casos particulares me refiero. Es decir, no se hicieron, yo recuerdo haber visto, y digo, o sea, precisamente eso me dedico, la investigación que se hace en casos de suicidio. Me estoy refiriendo a investigación criminal, pues, o sea, cuando se ha muerto una persona en aparente suicidio, es aparente suicidio. Se tiene que hacer una investigación criminal completa y de ella van a surgir elementos como el contexto de la persona, los antecedentes psicológicos y psicosociales, algunos elementos relacionados con la violencia, antecedentes de discapacidad.
pero esto no se investiga. Simplemente lo que se hace es que ese mismo día, en la noche, se suele decir, bueno, pues ya se acabó este tema del suicidio. Dice Daniel Fernández, una directora del Instituto de las Mujeres mencionaba que el suicidio de una mujer se debe investigar como feminicidio, porque la causa probable del suicidio estaría ligada con la violencia de género. ¿Qué habría sido víctima? ¿Usted qué piensa al respecto? Bueno, que la directora tiene mucha razón, pero tal vez la razón, o sea, está en totalmente lo correcto, pero no porque los suicidios, o sea, una de las hipótesis es que pueda ser un suicidio provocado. Esto recuerden que está penalizado en diferentes lugares del mundo. Pero lo más importante es que cualquier muerte de mujer en situación de violencia, incluyendo un aparente suicidio, se tiene que investigar como feminicidio. Pero esto es real también, Daniel, no solamente para el tema del suicidio, sino, por ejemplo, para el tema de un niño, ¿no? Un niño muerto en accidente, se tiene que investigar como un homicidio. Una persona ha sido detenida por la policía y el otro día ha amanecido intoxicado, broncoaspirado o ha amanecido colgado en su celda, se tendrá que investigar no como un accidente ni como un suicidio, sino como una muerte en custodia. ¿Esto qué significa? Una investigación completa. Y entonces cada vez que veamos un cuerpo colgado, cada vez que dejamos un cuerpo colgado, aunque haya una nota suicidia, aunque haya lo que ustedes quieran, eso no significa que sea suicidio. El problema es que los medios de comunicación, y es algo que discutíamos recientemente, empiezan a hacer especulaciones. El tema es que empiezan a decir, bueno, otro suicidio más, ¿no? Por ejemplo, aquí donde vivo, hacen un conteo, ¿no? Cada día. Suicidio número 55. Al siguiente día, una investigación criminal requiere muchísimo más tiempo que una tarde, un día. Requiere meses. Recuerden que hay elementos relacionados con pruebas del laboratorio, que hay investigación que se tiene que hacer sobre el contexto. Victimología forense es lo que les quiero presentar precisamente el día de hoy. Déjenme leer otros comentarios que tengo por acá. Dice, las fiscalías también tienen mucha presión de los medios y por eso también es que manipulan la investigación. Sí, efectivamente, Dora, te voy a ser bien honesto, no creo que tengan tanta presión. O sea, la presión se la hacen ellos por cuestiones totalmente políticas. O sea, en realidad ellos te dicen eso porque se sienten presionados. Todos los políticos sienten que estamos hablando de ellos. Solamente creo que la última estadística que yo vi, creo que el 8% de la población lee los periódicos y los políticos son los que más clavados están sobre los periódicos, ¿no? Como diciendo, no, es que aquí, y están diciendo de mí. Eso es lo que te dicen constantemente. De hecho, a mí me tocó ir a un director de servicios periciales decir que ellos apresuraban la autopsia por culpa de las personas que precisamente querían el cuerpo de sus familiares. Esto violando precisamente el tema de la debida diligencia. Entonces, las presiones sociales, las presiones mediáticas, son presiones que son muy importantes, pero necesitan tener un buen equipo de personas que hagan investigación, un buen equipo de comunicación para que sepan atender los elementos del crimen, porque una de las labores más importantes de las fiscalías es la de educar, ¿no? En los temas de justicia. Y esto implica la comunicación social que tienen y esto implica la forma en la que se explica. Se tienen que acercar quien hacen fiscalía o quien investiga a explicarle a los medios estos elementos. De hecho, esto es una de las recomendaciones que tiene la Organización Mundial de Salud con respecto a las medidas para tratar de disminuir los suicidios, que es un pacto sobre la forma en la que se comunican este tipo de hechos violentos, porque si hay estudios que correlacionan una comunicación irresponsable de estos medios, anunciando al otro día un suicidio, por lo regular para darle color a la nota empiezan a decir se suicida. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron un caso de un señor que dice se suicida porque le roban las cosas del banco, ¿no? Y esto lo que hace es reducir a la persona a esta tragedia y sobre todo que es muy temprano para llegar a esas conclusiones. Vivimos en una realidad tan compleja, con tanta historia, que lo que tendemos a hacer es simplificar fenómenos muy complejos, ¿no? Dice Sofías, dice Luis, depende también de la persona que se haya quitado la vida. Sí, depende muchísimo de las variables, lo que se llama la mirada interseccional, ¿no? Cuando hablamos de la mirada interseccional, Yamanouke Tabara, levantaste la mano, ¿quieres hablar? Pues no sé si creo que no puedes vender tu micrófono, pero sí puedes comentar. Dice Nidia, las lesiones señaladas en el dictamen de autopsia son determinantes para acreditar el suicidio, es decir, los surcos que ahí se señalan.
Sí, pero tendríamos que tomar en cuenta que el problema es la investigación, la integración de la investigación. El médico no puede determinar la causa de la muerte. La causa de la muerte, pues es asfixia o lo que sea que haya sucedido, ¿no? Envenenamiento, lo que sea. Pero el mecanismo de muerte, recuerden, va a ser suicidio, homicidio, feminicidio, accidente, muerte natural o indeterminado. Y eso lo tiene que hacer hasta que se integre toda la investigación, hasta que los elementos relacionados con la escena del crimen los integre, hasta que se haga un anexo, un análisis de contexto. Entonces, constantemente lo que está sucediendo es que nos hacen creer que una investigación completa es un peritaje. Ahorita les voy a mostrar precisamente cómo se organiza una investigación. Dice Sofía, se maneja más de esta forma debido al morbo que causan las notas amarillistas que venden más a la sociedad. Sí, efectivamente, lo que le llaman la cultura del clickbait, esto hace que la gente pues quiera darle clic y quiera comentar y polemizar, ¿no? Y así son los algoritmos de las redes sociales. Dice Jesús, Abel, existen estadísticas y solo en eso se quedan estadísticas, ya que se presume que de acuerdo a la estadística quieren hacer políticas de prevención y no sucede así porque a veces la fiscalía maneja los casos según a sus conveniencias. Sí me tocó ver que personas de posición económica alta quedaban con muerte natural, alguna patología, lo menos que esto es totalmente cierto. Y el problema es que, y esto es algo que a mí me ha interesado desde hace mucho tiempo, es el uso del discurso científico para ocultar la verdad, ¿no? Un discurso pseudocientífico, no pseudocientífico, teatralmente científico, ¿no? Mostrarnos estadísticas, la gente se emociona mucho cuando ve estadísticas, no sé, gráficas de PI y cosas así, dicen, no, hombre, ahí está la ciencia, y el problema, para quienes estamos en el tema, como ustedes y como yo, pues es cómo se recaban los datos y la complejidad del fenómeno que se está estudiando. Dice Manuel Bartolo, estoy de acuerdo con que se tiene que hacer una investigación porque uno no vio en qué realidad se suicidó y estoy en lo dicho de que se tiene que hacer una investigación siempre, y esto es una sentencia, déjenme se los muestro, pues ya que andamos en esas, ¿por qué no? ¿Dónde está? La sentencia de Mariana Lima. La sentencia de Mariana Lima es una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde indica, no sé si ustedes conozcan el caso de Mariana Lima y si no les recomiendo mucho que lean al respecto, es un caso donde un policía dice que encuentra a su esposa, miren acá está la sentencia, es una sentencia que la pueden googlear y la pueden tener sin ningún problema, miren. Los temas, derecho de la mujer a una vida libre de violencia, sin discriminación, no, acá está. Un agente, esposo de la Procuraduría del Estado de México, denunció la muerte de su esposa. Es Mariana Lima, buen día. Tras haberla encontrado presuntamente ahorcada, sostuvo que fue producto de un suicidio. Y Irinea Buendía, que es por su parte, que es la madre de Mariana Lima, junto con personas allegadas, denunciaron los abusos del que era víctima y básicamente no se investigó, ¿no? Y en este caso, la Suprema Corte de Justicia habla precisamente de la relevancia y votaron a favor de que se entendiera como una vulneración de los derechos humanos cuando precisamente la persona ok. Parece que ya estoy en mi cámara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya puedo activarla. Muchas gracias. Les decía yo que este es un caso importantísimo para entender la dinámica de cómo se utilizan los protocolos de investigación criminal, porque gracias a Irinea Buendía, al trabajo que hicieron Católicas por el Derecho a Decidir, el Observatorio Nacional y muchos otros, el abogado de la señora Irinea, llevaron precisamente este caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde lo que hicieron fue demostrar que se había hecho un mal trabajo. Y esto es un tema que se va a volver muy importante en el resto de esta plática, el tema de la debida diligencia. La debida diligencia implica que cuando existan casos, por ejemplo, de violencia de género, violaciones a derechos humanos y simplemente por el seguimiento del protocolo, se debe de seguir una serie de pasos para investigar. La investigación, pues, no puede quedar en manos de un ministerio público que decida que a lo mejor no hay que hacer tanto de autopsia o que se puede cerrar el caso o que no tiene necesidad de regresar a la escena del crimen o que simplemente lo que se recogió no lo tiene que llevar al laboratorio o que los policías ministeriales no hacen una investigación completa o que los psicólogos y psicólogas a veces nos dejan viendo cuando nosotros tendríamos que hacer un análisis de contexto. En concreto, la debida diligencia implica que es un derecho que se haga una investigación completa y adecuada. Y esta sentencia es una sentencia muy importante porque precisamente habla de un caso que originalmente
se investigó, más bien, no se investigó, sino se determinó como suicidio, miren, acá está. Esta corte destaca que todo homicidio contra una mujer debe ser investigado con visión de género, es decir, como un posible feminicidio, de conformidad con los diferentes protocolos para investigar las muertes violentas de mujeres. Si bien estas muertes tienen últimas expresiones y contextos, gran parte de ellas son cometidas en el hogar, bla, 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 ¿no? Y entonces, esta sentencia, que la pueden encontrar en el sitio de la Suprema Corte de Justicia, en el apartado de Derechos Humanos, es la que básicamente se puede utilizar muchísimo para poder justificar. También ahorita les voy a presentar este caso, también se ha utilizado mucho esta sentencia precisamente para a veces regresar casos que se han cerrado durante bastantes años, en los cuales nosotros colaboramos uno y ahorita se los voy a mostrar. Siempre tenemos que atender este asunto, que es algo que estuvimos hablando, ¿no? Se suelen hacer correlaciones con los casos de suicidio cuando sabemos, pues, que la recolección de información inicial del caso es deficiente, cuando sabemos que existe la subrepresentación y la sobrerepresentación, y entonces tenemos que empezar a dejar de pensar en términos estadísticos para empezar a pensar en términos cualitativos. Digo, siempre habrá quien quiera hacer estadística y siempre va a servir porque recordemos que estamos bajo el yugo de la lógica de los de TEC de Monterrey, del asunto de la calidad y el asunto de la productividad, y entonces los gobiernos manejan sus casos como si fueran estadísticas y no fueran personas, y a las personas les hablan por el número de expediente y no por su nombre, y entonces pues va a ser difícil que tengamos un cambio de cultura organizacional, pero quienes sí debemos de hacer ese trabajo es quienes nos dedicamos precisamente a ello. Lo que hemos estado hablando, hay una deficiente investigación criminal y forense. Los aparentes suicidios no se investigan, es una de las maneras más sencillas. De hecho, el mismo protocolo, el modelo de protocolo de feminicidio de Naciones Unidas, en un apartado habla particularmente de esto, diciendo que suicidios o accidentes el protocolo. Uno es, los suicidios se tienen que investigar como feminicidios, porque detrás de los suicidios o detrás del aparente suicidio puede haber algo que se llama escenificación. La escenificación es un concepto que se deriva de la criminología forense y el análisis de la escena del crimen y se refiere a cuando el agresor monta la escena de forma tal que deja la apariencia de que fue un suicidio, sabiendo la negligencia que se tiene al investigar este tipo de casos. No quisiera ahondar mucho porque es que no se investigan los casos de suicidio como feminicidios o como homicidios, pero básicamente se debe a burocracia, ¿no? O sea, se puede cerrar muy rápido, no hay acusación y es un caso más y es un feminicidio, homicidio menos, pues, ¿no? Y hay una preocupación constante por las estadísticas relacionadas con estos casos, por la presión social que existe al respecto, ¿no? Y entonces los aparentes suicidios no se investigan. Ahora bien, ¿qué es lo que se tendría que hacer? El suicidio se tendría que investigar como feminicidio o como homicidio. También si se encuentra un hombre, también se tiene que investigar como un homicidio. Y también las muertes, especialmente de niños y niñas. Yo recuerdo aquí también localmente había un psiquiatra que hasta un libro sacó con respecto al suicidio infantil y está muy bien, es posible el suicidio infantil, pero hay otras formas de atender el asunto. Por ejemplo, dudar que es un suicidio, es protocolario. Lo mismo, como les decía, la muerte en custodia, una persona que ha sido detenida. Tuvimos un caso recientemente de un supuesto suicidio de un hombre en una región costera de Colombia, que lo presentaron como que se había suicidado, se había ahorcado con las cintas de su calzado, y al revisar el expediente, revisar la autopsia, se hizo un protocolo de Estambul. El médico de colombiano hizo un muy buen trabajo, un protocolo de Estambul, hizo un tipo de autopsia muy, muy cuidadosa y revela pues varios golpes en la cabeza, laceraciones en las rodillas que son consistentes con que estuvo arrodillado durante un buen tiempo, obviamente de manera forzada, no tendría por qué arrodillarse y lastimarse el mismo, golpes, todo consistente con tortura, ¿no? Y finalmente el montaje o la escenificación de suicidio, y esto es bastante común, ¿no? Los borrachitos que supuestamente se ahogan, se suicidan, se matan, a veces son precisamente algún tipo de conflicto que tienen con las autoridades policiales, los acaban asesinando y luego tratan de montar una escena como si fuese suicidio. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para hacer una investigación adecuada de este tipo de casos? Bueno, empezamos con el tema de la victimología forense. La victimología forense
es básicamente atender a los antecedentes y al contexto de la víctima. ¿A qué me refiero con antecedentes? Bueno, pues me refiero a la recolección de toda esta información básica sobre la víctima, ¿no? Ahí el doctor Brent y la doctora Jody Freeman escribieron un texto y ahora estamos trabajando. Este año vamos a sacar una nueva edición la tercera edición de Victimología Forense y, digamos, sería una victimología forense con perspectiva de derechos humanos. Dice Sofía, ¿quiere decir que debido a la escenificación estos casos quedan impunes al ser tratados como suicidios y no dar lugar a indagar más? Efectivamente, Sofía, ese es el problema. Ese es el problema. Miren, déjenme les enseño el ejemplo de una vez. Aquí está. Este es un caso que sucede en la ciudad donde vivo. Fue encontrada muerta en su departamento. En menos de un día, la Fiscalía de Aguascalientes determinó suicidio. Desde entonces, la familia de Giovanna pelea en los tribunales, logró reabrir el caso y los peritos independientes confirmaron que no se trató de un suicidio, sino un feminicidio. Ahora la familia espera el castigo para el culpable, el crimen, la mala investigación. Este es un artículo publicado el año pasado precisamente de un caso en donde estuvimos participando, donde 6 años, 7 años, ya casi 8 años antes, se determinó como suicidio y por falta de investigación de la escena, que ya los tribunales la resolvieron, fueron administraciones anteriores, la fiscalía nueva lo que hace es decir, bueno, vamos a necesitar unos peritos independientes para darle transparencia a esto. Nosotros colaboramos y hicimos una investigación y se encuentra digamos, en proceso, pero esto es más común, pues, de lo que pensamos. El caso de Mariana Lima, el caso de Giovanna, nosotros tenemos varios casos activos relacionados precisamente con aparente suicidio, y simplemente que se resuelven por este tema de la escenificación. Dice Pachico Gómez, de hecho, en una escena del crimen se encuentran evidencias psicológicas, pero todo tiene que ser la investigación minuciosa. Pueden pero es muy importante que esas evidencias no las van a resolver los criminalistas. Ese es uno de los problemas. Ahorita les voy a mostrar que ese es un problema clásico. Los criminalistas, es decir, aquellos que procesan en lugar de los hechos, quieren hacer interpretaciones. Por eso es que ellos interpretan cuando llegan a la escena y ven a alguien colgado y ven una nota y dicen, pues se suicidó, pues fin, ¿no? No hay nada más que decir. El problema es que lo que se tiene que hacer en ese momento es recoger información. En el caso de victimología forense, lo que se tiene que hacer es recolectar información, les decía, antecedentes, estados financieros, obviamente información digital de sus celulares, redes sociales, comunicaciones con amigos y amigas, su estado laboral. Se tienen que hacer una serie de entrevistas alrededor de la víctima para poder tener lo que llamamos primero los antecedentes, que le llamamos así a los paquetes digitales, y el contexto, que implica un análisis del contexto donde sucede y las dinámicas vinculares que tenía la persona antes de los hechos que se están investigando. Entonces, la victimología forense es una disciplina que de hecho lo que hace es recolectar los estándares internacionales de diferentes protocolos. Por ejemplo, el protocolo de autopsia con perspectiva de género implica precisamente, y cualquier autopsia, cualquier autopsia, para que sea una autopsia completa, no solamente se tienen que tomar las fotos necesarias, sino que tiene que incluir elementos encontrados en la escena del crimen y se tienen que correlacionar no solamente con los resultados del laboratorio, sino, por ejemplo, con los antecedentes clínicos de la persona. Y esta información la mayoría de las veces no se va a tener acceso de manera inmediata, ¿no? Porque si no se tienen de manera inmediata, pues entonces va a haber un problema, porque lo que sucede es que el día siguiente ya se están llegando a conclusiones. Dice, para definir un suicidio se debe de cumplir con varios aspectos y estos se van descartando con una buena investigación que muchas veces no están preparados, por ello dan resultados falsos. Como bien dice, lo primero que ven es lo que concluyen sin antes haber obtenido una información. El problema es la falta de capacidad técnica, que esta ha sido descrita en varias ocasiones. Recuerden que, déjenme se los comparto como para que tengamos el contexto. En México tenemos un llamamiento por parte de Naciones Unidas sobre la crisis forense. Básicamente lo que se sabe es que en México, dice el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entrega una carta a la Comisión Interamericana donde dice que los servicios forenses en México están rebasados, al menos en 3 sentidos: el volumen de trabajo, las condiciones materiales y finalmente las capacidades técnicas que se necesitan. Esta
rebase de las capacidades técnicas es una de las cosas más difíciles de aceptar por parte de quienes participan. Las autoridades, los peritos lo saben, pero digamos en espacios institucionales suelen como defenderlo y decir que están haciendo las cosas muy bien cuando los datos son como clarísimos, ¿no? Dice Dora, ¿cómo estás, Dora? Los criminalistas se deben abocar a recolectar los indicios y no a querer hacer interpretaciones que no sean de sus áreas. Pero el problema, muy bien, Dora, tienes toda la razón, el problema es que es práctica común que se haga de esa forma. Es decir, y ahorita les voy a mostrar cómo debería ser o cómo se supone que debe ser una investigación siguiendo la debida diligencia y el método científico. Entonces, bueno, nos queda claro que algo que es muy importante para hacer investigación, María Raquel, creo que levantaste la mano, si quieres comentar algo, puedes ponerlo en el chat. Se tiene que tener, piense, cualquier investigación se tiene que tener datos de sus antecedentes y del contexto del crimen. Esto implica algo que se llama análisis de contexto, que tiene que ver con saber en dónde sucedieron las cosas. El modelo ecológico de Naciones Unidas nos indica que es muy importante hacer observaciones sobre la violencia que trasciendan pues lo inmediato, lo que se encuentra ahí, sino que se tiene que entender desde contextos culturales, sociales, comunitarios, de acceso a servicios, etcétera, etcétera. Entonces, algo que se vuelve muy importante es la victimología forense. Esto es de lo que les estaba hablando. Les estaba hablando acerca de los diferentes momentos en los que se hace investigación forense en un caso de suicidio. De manera tradicional, piensa en esta pirámide como el fundamento, la base de lo que se tiene que hacer en un primer momento para documentar el caso. La mayoría de los casos de suicidio aquí terminan en este primer momento en donde solamente se recoge la información y de manera parcial, y solo se recoge la información que tiene que ver con el suicidio. Y este es un problema de formulación de hipótesis. No se está siguiendo algo que se llama la racionalidad crítica o el positivismo. Hoy se me fue la onda. Popperiano, donde sino explorar hipótesis alternas para irlas descartando y finalmente llegar a tu hipótesis original. Entonces, si vemos esta pirámide, pensemos que siempre se tiene que hacer una recolección, una documentación completa, que esto incluye lo que les acabo de decir, de victimología forense, pero también fotos de la escena, pero también una autopsia descriptiva que tenga base, muy buenas fotografías, pero también investigación por parte de la policía ministerial, pero también entrevistas a personas, pero también indagación de lo que se pueda tener de las víctimas. Esto se hace muy poco porque parece muy complicado, pero no lo es. Esto tiene que ver precisamente con esta falta de capacidad técnica que les estoy diciendo. Si hay una intención, de hacer las cosas de esa manera, pero la capacidad técnica es la capacidad técnica. O sea, aunque tengas ganas de hacerlo, si no sabes hacerlo, no lo vas a saber hacer. Dice, nos comenta Jorge Andrés, doctor, cuando dijiste que el suicidio del chico preso de Colombia, dijiste que era común en esas situaciones y citaste el ejemplo del borrachito. Disculpa que quisiste decir con el borrachito que le falta el respeto a la autoridad. Lo que quieres decir es que en ese caso el chico tuvo problemas con los guardias de la prisión y a causa de eso pereció. Probablemente en México, no sé de dónde seas, Jorge Andrés, pero en México ha habido casos, acaba de salir un caso de un grupo de jóvenes que viajaron de Veracruz a Ciudad de México, son detenidos en un retén y acaban muertos, ya sea por extorsión o por alguna pelea. Cuando son torturas, pues pueden ser otro tipo de cosas. Se llaman detenciones extrajudiciales o asesinatos extrajudiciales. Y Latinoamérica tiene unos altos índices al respecto. Dice Sofía, algo similar pasó en el trabajo de mi papá. Oficiales llevaron a un hombre, aparentemente se suicidó disparándose en el pecho. Ellos se limitaron a llevar el cuerpo al hospital. Mi papá, al ver, se dio cuenta de que no cuadraba lo sucedido, desde cómo tomó el arma hasta los orificios de salida de la bala. Les comentó a los oficiales y aunque se sorprendieron, no hicieron más allá de su área. Efectivamente, no hay un interés específico en el caso, específicamente en los casos de suicidio. Dice aquí cómo sería la intervención forense. ¿Quién iniciaría análisis de contexto y la intervención psicológica jurídica forense? ¿Dónde entra su acción? Me espero a que termine su comentario. Mira, Jesús, ¿quién lo tiene que hacer? Lo tiene que solicitar el Ministerio Público, pero si somos psicólogos o psicólogas, tenemos que seguir los protocolos adecuados para poder hacer este tipo de cosas. Es decir, ¿quién tiene que hacer análisis de contexto? Hay diferentes elementos. Esto todo viene indicado en los diferentes protocolos, pero ¿quién lo tendría que hacer? Lo más adecuado es que sean trabajadoras sociales, psicólogas, antropólogas, a los alumnos de Ayotzinapa también, por ejemplo, que, bueno,
no sabemos si fueron calcinados, esto es muy importante. El caso de Ayotzinapa, recuerden que precisamente es de esos casos en donde la versión oficial no corresponde con los hechos, ¿no? La versión oficial no corresponde con la investigación que hicieron el grupo de expertos independientes. Ahí entendí, soy de Colombia, coloquialmente tenemos conocimiento que estos casos suceden por riñas entre presos, deudas entre presos. Claro, es la criminalización. ¿Qué es lo que hace? Se matan los presos. Problemas entre pandillas, ¿no? Problemas entre pandillas. Es que había una bronca ahí. A ver, ¿no? O sea, no podemos jugarle al asunto de que a las personas las matan. No, y aparte la cárcel que te estás refiriendo son cárceles, o sea, me estoy refiriendo a unos separos, o sea, a una cárcel municipal de un lugar súper lejos. Te estoy hablando del Cauca, ¿no? O sea, y una parte, ¿no? Del Cauca. Entonces, es una celda donde había una sola persona, pues no había otros presos que pudieron haber hecho esto. En todo caso, recordemos que las muertes en custodia se tienen que investigar como muertes en custodia, aunque se haya suicidado, aunque lo hayan matado aparentemente otras personas, quien es el encargado de la seguridad dentro de las prisiones son precisamente las prisiones, y una investigación de este tipo de casos tiene que incluir cuáles fueron las medidas de seguridad faltantes para que esta persona no muriera, ¿no? Y eso es el espíritu de la investigación. La idea de hacer las cosas de manera completa es una cosa que suele estar fuera de la lógica muchas de las veces de quienes hacen este tipo de investigaciones. Dice, espérame, es que se me está costando. Aquí te tengo. Ahí vas. Dice, el criminalista de campo y los demás ¿pueden recibir alguna sanción si se descubre que no se revisó a fondo la escena, se declaró el suicidio y se descubre tiempo después de que fue un suicidio? Sí, sí se puede hacer algo, sobre todo, o sea, por ejemplo, les comento, o sea, lo que nosotros hacemos cuando vemos una investigación o cuando recibimos una investigación es revisar los antecedentes de cada persona para poder ver. Por ejemplo, acabamos de revisar un caso en donde un médico forense estaba acusado que estaba acusado este vato de extorsión, ¿no? 6 años antes, precisamente para vender una pericial. Entonces, algo que se tiene que hacer en este caso es investigar los antecedentes de él para poder ver si hay otros elementos, quien está cometiendo este tipo de crímenes o negligencias, por lo regular tiene otro. Y segundo, las sanciones, pues hay diferentes niveles. En México sí existe, entiendo, el Código Penal habla de sanciones, pero prácticamente nunca se hacen porque el Ministerio Público que necesita los peritos es quien tendría que hacer los cargos. Pero la forma de atender esto es que podamos nosotros también tener otro tipo de herramientas públicas para poder tener algo que nosotros hemos estado diciendo mucho, es que se tiene que tener un registro nacional de fraude forense. Esto implica personas que han de manera reiterada, intencionada y fraudulenta hecho peritajes fraudulentos. Yo he visto peritajes, por ejemplo, de psicología basados en lenguaje no verbal. He visto autopsias médico-legales en donde ha habido, básicamente no se tomaron fotografías y hemos tenido que hacer exhumación. Es un problema muy, muy severo. Dice Dulce, buenas noches, doctor, le saludo desde Guatemala, soy antropóloga forense y en este país hay demasiada corrupción de evidencia. Aunque claramente sea un homicidio por conveniencia y diferentes intereses, se declara como un suicidio. Incluso llegan a desaparecer evidencia en la cadena de custodia. Dulce, conozco Guatemala. De hecho, hemos visitado en varias ocasiones, tuve la oportunidad de estar tuve una experiencia muy interesante en Guatemala. Dimos un diplomado de victimología forense precisamente. Fue el primer diplomado internacional en victimología forense. Se hizo en el 2017. Se graduaron la primera generación Guatemala, Bogotá, Ciudad de México, Atlanta y fueron esas 4. Y algo que veíamos en Guatemala, porque nosotros dábamos esta clase en se me está yendo la onda, el Centro de Inteligencia Militar, es un centro que fundó la CIA ya en los años 70 en Guatemala con el intervencionismo norteamericano. Les pusieron ahí a los militares un centro y le estábamos dando clase a los militares y le estábamos dando clase también a por ejemplo, activistas de violencia de género, feministas, personas encargadas de defender derechos humanos y cuestiones así. Y algo que veíamos en Guatemala, porque pues me tuve que poner a investigar sobre el contexto, es el intervencionismo, la forma en que realmente la cultura militar sigue estando ahí presente, ¿no?
y es, por ejemplo, los juicios, igual que en México, o sea, depende de dónde vayas, pero el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el INACIF, en Guatemala, quien se supone deben investigar de manera independiente, realmente no ha resuelto el problema. Seguimos estando dependiendo, aunque Guatemala tiene mucho tiempo con el sistema acusatorio, sigue estando dependiendo pues de las dinámicas institucionales anteriores. Y esto es cierto también en México. Abigail San Juan dice, en presiones tampoco la policía y las fiscalías no van más allá de lo que se les refiere. No, miren, yo quiero que, con mi colega siempre discutimos esto, ¿no? Él siempre dice, no, es que la gente como que lo hace de adrede y no sé qué, ¿no? Y yo la verdad siempre pienso que no es la gente, sino que más bien son las instituciones. Es muy difícil estar en una institución y que no sigas una dinámica como tal. No saben la cantidad de veces en que capacitamos en instituciones y siempre hay como diferentes personas. Hay como un porcentaje, digamos, del 100% de los peritos, el 60% no les interesa, ellos lo que quieren es irse, pues están desgastados y burnouteados por su trabajo. El otro 20% son las ñoñas, las que quieren hacer las cosas. Y luego está el otro 20% que dice, no, es que ellos no saben nada porque no saben la realidad. A ver, o sea, la gente que está en las instituciones cree que sabe más de la realidad de las instituciones. Es como pensar que una víctima de violencia se da cuenta más de la violencia. Muchas de las veces no se dan cuenta, ¿no? Y asumen racionalizaciones y discursos para poder sostener no solamente sus malas prácticas, sino su relación con personas que saben que están teniendo malas prácticas y no denuncian. Esta red de complicidades vuelve muy complicado todo y esto obviamente está relacionado con intereses políticos, electorales, etcétera, etcétera. Es muy claro que estamos rebasados, es muy claro que estamos rebasados. Esto no es sorprendente, yo creo que para nadie. Esta crisis forense es un asunto pues que está totalmente determinado, ¿no? Y no solamente es eso, sino tenemos otros problemas. Entonces, tenemos que diferenciar entre los que recogen información y los que le interpretan. Quienes recogen información, estos analistas, los policías, prácticamente esos dos, ¿no? Los policías ministeriales y los criminalistas serán aquellos que recolecten información y esta recolección tiene que tener estas características. Tiene que ser suficiente, tiene que ser vasta, tiene que seguir procedimientos y tiene que ser transparente. Transparente me refiero a que esta información se la compartan entre todas las personas del equipo. En un suicidio, el problema es que se suele terminar aquí. O sea, se termina en el asunto de, dice espectador anónimo, ¿cuál es el castigo por hacer una mala investigación? Depende del tipo de investigación. Una cosa es la negligencia forense y otra cosa es el fraude forense. La negligencia es cuando no se están siguiendo protocolos, cuando no se siguen procedimientos, cuando no se está haciendo lo adecuado y se puede pensar que la persona es negligente. Y el castigo simplemente pues va a ser para las víctimas porque su peritaje no va a tener el peso que se pudiera tener en una audiencia. Pero cuando este tipo de prácticas después de una capacitación continúan, ahí hablamos de fraude forense. Y el fraude forense pues va a tener muchos, depende de qué tipo de delitos se esté cometiendo. Por ejemplo, evidentemente obstaculizar la justicia, esconder evidencia, esto es obstaculizar el proceso de justicia y eso es un crimen por sí mismo. O mentir, etcétera, etcétera, ¿no? También sería la falta al debido proceso sería incompleto, pero se están refiriendo o sea, la falta al debido proceso es un argumento de litis que se hace en el juicio para decir este caso no se sostiene. Pero lo que están preguntando es el castigo al perito en particular y entonces el perito va a depender de lo que haga, la obstrucción a la justicia, si escondió, por ejemplo, evidencia o si mintió, por ejemplo, mentir a una autoridad, o sea, depende de cómo se manejen. Dice, ¿cómo estás, Nayeli Fabel? En Durango hubo casos de feminicidios jovencitas desde el 2019 para acá, mismos que la fiscalía los tomó como suicidio. Esto es muy clásico. Las familias y activistas al pedir que se hiciera conforme a feminicidio tuvieron amenazas y todo quedó impune. La mayoría de las instituciones no ponen en práctica los protocolos ni nada. Miren, eso es a lo que nosotros nos dedicamos. Nos dedicamos precisamente a intervenir de manera externa para poder hacer investigaciones en lugares en donde normalmente no somos de ahí. Nosotros ahorita, aquí tengo un pizarrón al lado de los casos que tenemos y la mayoría son en otros países o en diferentes lugares de México o en Estados Unidos. El problema, si se fijan, es la independencia. Se requieren personas independientes para que aseguren la investigación. Y entonces hemos trabajado en este caso que les estoy presentando. Aquí fue un acuerdo entre la policía
perdón, la Fiscalía y el Observatorio de Violencia de Género y la familia. Y eso creo que es esas, digamos, las investigaciones del futuro. Se requieren independientes, se requieren muchos más peritos. Dice, como paréntesis, ya que hace mención del síndrome de burnout, ¿qué tan prevalente es el síndrome? Es la causal de suicidio y en qué población o profesión se ha reflejado en sus estudios. Mira, Jesús, el burnout, te voy a hacer un paréntesis también, porque yo tuve un caso de burnout precisamente en un juicio civil de personas que decían que tenían burnout. Y la verdad es que es una categoría clínica muy cuestionada. No quiere decir que las personas no tengan signos y síntomas que se parezcan a los del burnout, sino que no se sostiene nosológicamente el burnout. Entonces, realmente no es una categoría que se utilice realmente en lo clínico. Pero a lo mejor a lo que te refieres y algo que sí tenemos que tomar en cuenta es el tema de la hiperproductividad, ¿no? Si vivimos en un entorno en donde hacemos muchas cosas, tenemos reforzamientos muy superficiales, y hay vacíos muy importantes. Y aparte la desvinculación asociada precisamente con los horarios laborales, la presión que existe, sí creo que, bueno, no solamente creo, sino que hay estudios, por ejemplo, acá de donde yo vivo, existen estudios regionales por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría que involucra el Bajío, sí habla de que los trastornos del estado de ánimo. Sí, no te preocupes, Jorge. ¿Qué es de lo que están hablando? Disculpa mi ignorancia. Estamos hablando del burnout, estamos hablando de suicidio, estamos hablando de investigación forense y estamos hablando de feminicidio. Estamos mezclando todo a la brava. Porque así somos mexas. ¿Dónde está? Déjame ver las preguntas. Entonces, en concreto, sí puede haber una relación, pero es una relación más bien, no es una correlación, sino más bien es una de las variables que se ha asociado, por ejemplo, con trastornos del estado de ánimo. Y entonces, de ahí que se tengan que tratar de esta forma. Creo que hay pregunta, ya sí puedo verlo, maestro. Acá está, ok. Bueno, entonces les decía, esto recogen información y luego los que hacen peritajes son estas personas, quienes son los famosos peritos. Aquí es donde se hace el tema de medicina, aquí es donde se hace la psicología, el análisis de contexto, y luego al final se requieren alguien que haga un proceso de evaluación general, que no solamente retome lo de aquí, sino lo de acá, y que lo vea de manera crítica. Es el más importante que les quiero compartir. Uno de los problemas, además de los que hemos comentado, es que no se entiende que para hacer una investigación científica se tiene que valorar la calidad y la integridad de la evidencia que estás viendo. Tú como psicóloga, como psicólogo, no puedes aceptar una autopsia médico-legal que no esté bien hecha. O sea, no puedes dar por hecho lo que está diciendo. He escuchado muchas veces a peritos en psicología decir como, no, es que salió negativo abuso sexual por parte del médico, ¿no? Le digo, ¿y ya lo leíste? No, el médico me dijo, no, hay que leerlo. No, pero es de medicina. Eres un científico. Hay protocolos, hay documentos, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, hola, el síndrome de burnout es un desgaste profesional, ¿verdad? Y es como un agotamiento mental. Sí, sí es eso, pero es un término más coloquial, ¿no? Es un término, no es un término clínico. El burnout es como una descripción popular de diferentes procesos, ¿no? Que pueden tener que ver con depresión, simplemente cansancio, desgaste, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el burnout es una forma, pues, de referirse a una serie de procesos. No es, se le llama síndrome porque tiene ciertos elementos en común, pero no tienen una etiología determinada. Ahora bien, ¿esto qué implica? Bueno, pues va a implicar esto también. ¿Qué tipos de peritajes son los que se tienen que hacer? Bueno, los de acá les vamos a llamar, pues, entrevistas, ¿no? Les vamos a llamar procesamiento de la escena del crimen. Recuerden, esto es procesamiento de la escena del crimen. Acá en México le llamamos criminalística de campo, cuando en realidad el término debería estar en desuso y estará en desuso. La criminalística de campo es un proceso, a ver, déjame ver, tengo aquí creo que una pregunta. Dice, ¿por qué las autoridades aún no se preocupan en capacitar a las fiscalías en temas de suicidio y feminicidio? Soy del estado de Oaxaca y acá es lamentable que muchos suicidios son mal clasificados, sobre todo cuando la víctima es de género femenino. ¿Usted considera que para nuestras autoridades es más cómodo continuar con fiscales en ignorancia del tema? Políticamente la violencia de género es un tema que gane votos. Sí, yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que ocultar las cosas, yo creo que no hacer sirve más. O sea, también hay un elemento que tiene que ver con no atender estos problemas, con los problemas estructurales. Hola, buenas tardes, doctor. Soy de Puerto Vallarta y aquí igual si es feminicidio, si se considera homicidio. Sí, Jalisco tiene uno de los mejores protocolos de investigación forense de feminicidio, pero pues llevarlo a cabo ya es otra cosa, ¿no? Pero esto que dices de Oaxaca,
es muy importante. Piensa, por ejemplo, los elementos que tiene Oaxaca, no solamente en el tema de violencia de género, sino los conflictos, por ejemplo, relacionados con la criminalización de la protesta social o de la protesta medioambiental. Obviamente la pobreza, la identidad indígena, etcétera, etcétera. ¿No? Hay muchos intereses alrededor de esto, y cuando es un tema, cuando se quiere vender turismo, cuando se quiere vender sobre todo al extranjero, lo que se pretende es esconder las cosas, lo que se pretende es no hablar. Por ejemplo, la famosa interseccionalidad, muy bien, Daniel. La interseccionalidad es un enfoque que precisamente es parte de esto que hacemos, que es la psicología forense con perspectiva de derechos humanos, que tiene como intención tomar en cuenta diferentes variables para poder entender la violencia. Entonces, cuando hablamos, dice, somos regidos por usos y costumbres a conveniencia. De hecho, hay un protocolo, el protocolo de comunidades indígenas, déjame te lo muestro, que te recomiendo mucho que le des una leída. Este protocolo habla precisamente del concepto, acá está, habla precisamente del contexto se llama Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas y comunidades indígenas. Y aquí habla de los peritajes antropológicos, que es los que les iba a decir, peritajes psicosociales y peritajes sociales. Y habla precisamente del tema de los usos y costumbres como una forma de esconder la impunidad. En concreto, no quiere decir que en las comunidades indígenas existan conductas de violencia contra la mujer, ¿no? Pero decir, por ejemplo, las autoridades mucho dicen, no, es que por usos y costumbres yo no lo puedo procesar. Esto es completamente falso, es simplemente lo mismo. No están haciendo su trabajo porque no están leyendo el protocolo. Hay algo que se llama derecho intercultural, en donde habla precisamente, y esto está en la Constitución, donde se reconoce que somos varios Méxicos, varias culturas, varias comunidades, y esto no hay uso y costumbre que rompa estos elementos. Ahorita tendría que buscarlo en el protocolo, pero hay como elementos que no se puede, o sea, no se puede torturar, no se puede abusar, no se puede vender, se tiene que tener medio proceso, independientemente de la cultura en donde se encuentre. Y no es que los indígenas o las comunidades indígenas necesariamente se aprovechen de esto o de sino más bien al contrario, no se les está atendiendo jurídicamente, no se siguen estos protocolos. Y esa es parte, y eso es parte del problema. Como dice Daniel Fernández, de ahí el enfoque ecológico de la investigación. El enfoque ecológico simplemente es muy didáctico. El enfoque ecológico realmente no es como big deal, honestamente, sino más bien es dejar de ver solamente el individuo y empezar a entender el contexto. ¿En dónde se hace la autopsia psicológica? La autopsia psicológica, y esto lo quiero aclarar porque eso es muy importante. Muchas de las veces les encargan a las psicólogas que hagan evaluaciones mientras la investigación está en proceso. Y a lo primero que les quiero decir es que las investigaciones de tortura, las investigaciones de suicidios, por ejemplo, cuando se utiliza la autopsia psicológica, se tiene que hacer a la par o después de la investigación de la evidencia física. Es decir, no se puede hacer aquí, porque la autopsia psicológica implica la interpretación de la evidencia física, la interpretación de la evidencia contextual, los laboratorios, para poderlos integrar, juntarlos en una conducta, un rastro de conducta, y poder entonces precisamente hacer una autopsia como tal. Entonces el asunto, pues, de manera general, es que hay como un listado, ¿no? Un acento, una ascendencia en la recolección de información. Recogemos información, interpretamos esa información de manera disciplinar desde la psicología, la medicina, el trabajo social, etcétera, etcétera, y luego integramos esta recolección y estas evaluaciones en peritajes que sean generales. ¿Cómo se llaman estos peritajes? Análisis de la escena del crimen, perfilación criminal, reconstrucción del crimen o autopsia psicológica. En esos peritajes entraría la autopsia psicológica. Si estamos entendiendo, aquí estaría la criminalística de campo, no estaría haciendo estas interpretaciones. Si lo notan, el problema es que los de aquí están haciendo interpretaciones de acá, y esto se hace después de mucho tiempo. Dice Jesús Abel, ¿cómo en una pericial se podría ver el diagnóstico diferencial para determinar entre burnout y mobbing en un caso de presunción de suicidio de una mujer? Tal vez es una autopsia psicológica, más si se sintió amenazada por su jefe de autoridades. Lo que tienes que hacerlo es desde el enfoque psicosocial.
No es importante el diagnóstico, Jesús Abel. En la psicología forense no importa el diagnóstico diferencial, no importa si la persona tuvo mobbing o burnout o lo que sea, lo importante es la etiología diferencial. La etiología diferencial es distinguir entre las causas de los hechos. El diagnóstico es distinguir la entidad nosológica, es decir, distinguir entre, no sé, trastorno, estoy inventando, ¿no? Narcisista y trastorno límite, ¿no? Ah, bueno, pues es diagnóstico diferencial y eso solamente sirve para dar un tratamiento, para poder encontrar el origen de las causas. Lo que tienes que hacer es ver los elementos psicosociales. Entonces, no es tan importante si tiene un diagnóstico la persona, porque el diagnóstico, el burnout no hace que se suiciden, el mobbing no hace que se suiciden. Son diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, antecedentes de haber vivido violencia, el clima laboral en el que se vivía, qué tipo de violencia estaba viviendo, la dinámica de asimetría de poder y otros elementos que más bien son psicosociales. Entonces, algo que se debe entender en la investigación criminal y en la investigación específicamente de suicidios es la diferencia entre las evaluaciones generales y las evaluaciones específicas. El problema es que en la tele, en Criminal Minds y en CSI, aquí es donde hablan de lo criminalístico, ¿no? Aquí es donde se agarran hablando y diciendo, sí, fue, a mí yo siempre doy este ejemplo porque ese compa me voló la cabeza. Un criminalista del Estado de México, de cuyo nombre no me quiero acordar, una vez lo oí decir que él podía distinguir si era un feminicidio o no en la escena del crimen por la posición y otros elementos que él veía. Esto es de la televisión. Esto no, o sea, sí en la televisión sale, pero en ningún libro dice. Entonces me da mucho espanto saber que las personas o leen libros y los ignoran y le creen más a la tele, o simplemente no leyeron y están haciendo las cosas como en la tele. O sea, no encuentro otra explicación alterna a eso. No encuentro otra explicación alterna. O sea, de verdad, o tienes la ciencia enfrente y estás siendo fraudulento, o no tienes la ciencia enfrente y estás siendo negligente. Y esto está en la literatura, en los protocolos, esto está en todos lados. ¿Qué es lo que hace falta? Lo repetimos N cantidad de veces, hace falta que la gente lea. Y otro elemento importante es la educación. Los que hacen todo este proceso de recolección de información son técnicos. Por eso son policías, por eso son criminalistas. Los criminalistas son técnicos, no son científicos, no se nos olvide. Un criminalista de campo, un criminalista de laboratorio tiene que ser un científico, a fuerza, porque va a ser interpretación de evidencia. Es un vato que le sabe al laboratorio, es alguien que, una bióloga que hace ADN, una médica autopsias, es decir, son personas que deben de tener, son lo que le llamamos científicos disciplinares. Estas personas, mínimo, evidentemente tienen que tener un grado académico, pero digamos, idealmente tienen que tener un posgrado, porque no se puede decir que alguien es experto si no tiene un nivel de posgrado, ¿no? La licenciatura es completamente, pues, básica para hacer este trabajo. Es que este trabajo sí requiere, o sea, sí implica. Lamentablemente, y eso no me lo explico, mucha gente que tiene interés en esta área lo hace porque le emociona, porque le parece interesante. Y eso no tengo ningún problema con ello, pero prefiero que la gente le parezca, que se indigne por los hechos de violencia, que tenga interés o vocación por participar en procesos de justicia o procesos de discusión pública sobre fenómenos tan complejos como estos que estamos hablando. Debe de ser más una vocación de servicio de comunidad, una vocación más pues, relacionada con otros elementos que tienen que ver con los derechos humanos, que unas ganas de lo emocionante que es esto. Esto en concreto no es emocionante. Esto dice, entonces una laboratorista clínico cree que puede ser una clínica. Tiene razón, Frank. Una laboratorista, si está entregando un dictamen donde dice esto es sangre, pues está bien. O sea, realmente no necesita más. Pero el problema va a ser en juicio, porque muchas de las veces el resultado no es lo que se discute, sino la comprensión del resultado, por ejemplo. Entonces, no solamente, o sea, no es para poder, es que yo te recomiendo que lo estudies y luego estudies una maestría en ciencias forenses, por ejemplo, ¿no? Puedes estudiar una maestría en ciencias forenses, podemos estudiar una maestría en investigación, en criminología forense, o sea, sigue estudiando, ¿no? O sea, sigue estudiando. Lo que te haría falta a ti es ver cómo tu práctica particular de laboratorio
se enlaza con la investigación completa para que tú puedas leer otros reportes. Si no, te vas a quedar en el aspecto técnico nada más. O sea, nada más vas a estar haciendo, o sea, te van a llevar una mancha y qué es y ya. Y pues básicamente no estás reconstruyendo nada. Entonces, si quieres avanzar en este asunto, hay que estudiar ciencias forenses. Dice Andy, ¿qué se hace cuando se sabe de la manipulación de información dentro de un equipo que hará un juicio? Depende del caso. Yo tengo muchos casos donde está sucediendo esto. Depende de la manipulación que se esté haciendo. La manipulación puede estar dada por cadenas de custodia, por aparición, desaparición o pérdida de evidencia. Entonces hay que tener un buen registro de cadena de custodia. También la mayor parte de la manipulación que yo veo es falta de investigación, falta el debido proceso. Entonces yo lo que te recomiendo, Andy, es que te voy a enseñar ahorita unos protocolos. Se los voy a poner en la pantalla y googleenlos por el nombre y les aparecen. Hay varios documentos sobre debido proceso que les pueden servir a ustedes para que vean qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, la manera más sencilla de señalar cuando alguien está haciendo bien lo adecuado es comparándolo con un protocolo, diciéndole, mira, aquí el protocolo dice que hay que hacer estas cosas y tú estás haciendo esta. Entonces, es la forma más sencilla o forma que yo encuentro para poder ver esto, ¿no? ¿Quieres meterte de forense? Yo lo que te recomiendo, Frank, es que estudies una licenciatura. Puede ser química, biología, si te interesa la evidencia física. Puede ser física, si te interesa la evidencia conductual, sociología, psicología, trabajo social, antropología. Y es más, bueno, sí, esas. Y luego ya una maestría, una especialidad en ciencias forenses, derechos humanos, investigación criminal. Esto es de hacer carrera. ¿Por qué? Miren, vean lo que les estoy enseñando. Los técnicos son los que van a ir al procesamiento del lugar de los hechos, ¿no? Son los que recogen, son los que toman fotos, ¿no? Los que hacen dactiloscopía, estos son técnicos. Lo único que están haciendo es describir un dedo, es lo que están haciendo. Digo, no es fácil, es difícil, pero es técnico. Un policía puede ser dactiloscopista, pues. La dactiloscopía no es una ciencia en términos, es una técnica de reconocimiento. No es una ciencia, no tiene teoría, pues, ¿no? Para poderlo decir. No hay departamento de dactiloscopía, pues. Dice Jorge, me quiero meter al perito de balística, pero soy ingeniero en proyectos. ¿Por dónde empiezo? Yo lo que te recomiendo es que estudies investigación criminal y luego cursos de balística. O sea, lo que tú requieres son una especialidad o un posgrado. O sea, investiguen cosas integrales, ¿no? No investiguen cosas específicas, ¿no? ¿Por qué? Porque si investigan cosas específicas, luego se van a quedar ahí y entonces no están entendiendo el fenómeno general. Mónica, si quiero ser perito y soy técnico auxiliar en criminología y estoy estudiando licenciatura en criminología, ¿voy bien? ¿Por dónde empiezo? Sí, estudia criminología y luego estudia si te interesa. Recuerda, la criminología, las técnicas, lo que es entender la investigación forense. Y esto, hay maestrías en ciencias forenses, hay maestrías en investigación forense. Esas son las que tienen que estudiar ustedes. Yo estudié derechos humanos, pero como tú estás en lo técnico, yo los que están en el área social, yo les recomendaría que estudiaran más bien derechos humanos, ¿no? Hola, buenas noches. ¿Uno podría estudiar investigación criminal y judicial e ir por la rama de la psicología forense? No. Primero, tienes que tener una licenciatura en psicología. Eso sí, porque es como medicina. Tienes que tener una licenciatura en medicina, ¿no? Entonces, lo más adecuado es que te metas en una carrera relacionada con eso. Gracias por sus preguntas. Con mucho gusto les contesto. ¿Qué institución recomienda para estudiar maestría en psicología o criminología? Bueno, les recomiendo la institución que está organizando este evento, que entiendo que tienen diferentes actividades. Creo que no tienen posgrado, pero si quieren, al final les dejo mis datos. Nosotros tenemos una maestría en psicología forense y tenemos una maestría en perfilación criminal que les pudieran ser útiles, pero también hay una maestría, por ejemplo, de derechos humanos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es muy buena. Yo he tenido varias alumnas que han estudiado ahí. La Universidad Autónoma de Durango tiene una maestría en ciencias forenses, en particular la de Zacatecas, en donde yo participo. Universidades C1 tienen un doctorado en investigación en ciencias forenses. Nosotros participamos ahí con ellos. Hay muchas opciones. Si quieren, les dejo mis datos al final y con mucho gusto. Entonces, los de acá, pues son los compas que tienen que tener posgrados, doctorados, ¿no? Esos son los que tienen que hacer las cosas, ¿no? Estos son los que tienen que tener este tipo de estudios, ¿no? Dice, ¿tiene validez el nivel latinoamericano? Sí, recuerden que a nivel latinoamericano hay lo que se llama ¡ay! Se me fue la onda. Es el sello que les da. O sea, si va a ser un posgrado, si vas a hacer una licenciatura, por ejemplo, en otro país,
y la quieres aplicar en tu país, no cuenta porque la licenciatura es la que te faculta para hacer una profesión. ¿Ok? Entonces, si vas a estudiar una licenciatura en Colombia, te vas a México, vas a tener que homologar esa licenciatura. Pero si estudias una licenciatura en Colombia y estudias una maestría en México, la maestría es un posgrado, la que te habilita como profesional es la licenciatura. Entonces, la maestría lo que tienes que hacer es simplemente sellarla. Ahorita me acuerdo de qué sello tienes que buscar y ya, y eso lo presentas en juicio, ¿no? Porque es como haber estudiado, es como decir, las maestrías en Harvard tienen validez en Latinoamérica. Pues claro, o sea, es una validez curricular, no es una validez. Y ahora, si te metes a un sistema ahí de cosas así, pues entonces se vuelve otra cosa, ¿no? Pero sí, efectivamente, ok, enterado, muchas gracias. Hola, dice, pero desafortunadamente no hay tantas oportunidades laborales en fiscalías de gobierno. No, y no busquen trabajar en gobierno. Busquen aprender en gobierno y busquen trabajar fuera. Esa es la recomendación que les puedo dar. Bueno, entonces, depende de dónde se quieran ustedes acomodar. Gracias por sus preguntas, porque precisamente entiendo que muchos de ustedes tienen interés. Es como apostillar, sí, Candelaria. ¿Cómo se llama? Es la apostilla que te ponen. Entonces, usted ve casos en Estados Unidos y aquí en México estudió para ambos lugares. No, yo estudié en México. Qué buena pregunta, Sofía. Esa es muy buena pregunta, Sofía. Yo soy perito en Estados Unidos. Me he presentado en varios casos. Y tengo mi maestría y mi doctorado en México y tengo una certificación a nivel internacional en perfilación criminal. Es que eso que les dicen de que con este título no vas a poder aquí, no vas a poder acá, eso es totalmente mentira. Eso se los dicen quienes trabajan en instituciones de gobierno precisamente porque ellos están en esa situación y lo que quieren decirles es mi situación trabajando en la fiscalía es la mejor situación que existe. Y lo demás nadie lo puede hacer. No es cierto. Exacto. Qué buena pregunta, Sofía. No lo había pensado. Tienes razón. En Colombia, en Guatemala, o sea, eso es lo que te hace experto o experta es tu carrera, no tu título es una parte, pero es tu carrera. A mí me tuve la oportunidad y de verdad estoy muy orgulloso de ellos y no lo diría, de que la Organización Mundial de la ONU, me dio una carta donde me consideran experto a nivel internacional en el tema de victimología y esa carta yo la he utilizado en juicio, ¿no? Así como para cualificarme. Muchas gracias, Candelaria, muchas gracias. Oye, Candelaria, ¿te acordarás cuál es el apostillaje? ¿A qué se refiere el apostillaje que se requiere? Es que tiene un nombre. Muchas gracias, Candelaria, a ver si nos acordamos. Pero bueno, me clavé en este asunto. Entonces, si quieren, o sea, como que un poco lo que yo les recomiendo es chambéenle aquí, aprendan aquí, luego entren, no recuerdo, ahorita me acuerdo, estoy seguro que antes de que se acabe la hora me voy a acordar. Y bueno, trabajar en una ONG, organizaciones para sociedad civil, nunca vino totalmente de acuerdo, Dulce. Sofía, gracias por su respuesta, pregunto por el documento, pues no muy bien, dice papelito habla, pero son papelitos, no es un papelito. Maestría es la donde estás y luego saca una certificación y luego capacítate y luego ten experiencia. O sea, no va a haber un documento que te va a asegurar las cosas. Te digo, yo tengo documento, por ejemplo, yo en el juzgado acabo de entregar un documento que me acredita como experto en el tema de discapacidad porque fui invitado y reconocido por una organización porque están renovando el protocolo de discapacidad y es un email el que presenté, ¿me explico? Es que el tema no, o sea, aquí no estás pidiendo chamba como, ¿cómo te diré? Como estas organizaciones escalonadas que existen en nuestros gobiernos latinoamericanos. Aquí lo que estás tratando de demostrar es tu capacidad, ¿no? Una pregunta, yo estoy estudiando licenciatura en Derecho y Criminología, después que maestría, métete a Ciencias Forenses. O sea, métete al tema forense si quieres estudiar forense. Criminología no necesaria, ni Derecho, son ciencias forenses, tan cercanas, lo rozan. Dice Nayeli que se corte el audio, espero que no se le esté cortando a todo el mundo. Bueno, hablemos pues en esta última parte de las diferentes actividades que se tienen que hacer para hacer una investigación adecuada. Dice Rosy, buenas noches, soy de Perú y estoy empezando a estudiar psicología, voy en tercer ciclo de la carrera y quisiera especializarme en psicología forense. ¿Qué libros me recomienda? Aquí les voy a recomendar libros, anota los libros que te voy a recomendar para que los empiecen a leer. ¿Dónde recomienda trabajar? Yo te recomiendo que empieces a leer un friego, que empieces a leer mucho. Antes de trabajar, léete mucho, léete estos protocolos. Y luego ahí Lalo, vas a empezar a ver, por aquí está esto, por aquí está otro. Antes de tener hay que estar listo para la oportunidad. Esa sería la recomendación que te hago. O sea, no estés esperando, o sea, ponte a leer, interésate en lo que estás haciendo y eventualmente vas a estar listo cuando se acerque la oportunidad.
Cirujano dentista, odontología forense, que debo seguir estudiando. Te voy a decir algo con todo el cariño del mundo, Silvia. La odontología forense es una de las disciplinas más sobrevaloradas, muy poco se utiliza y hay o sea, yo lo que te recomendaría es que estudiaras más bien ciencias forenses, ¿no? No te sigas por la odontología forense. La odontología forense ha sido desacreditada en varias organizaciones. En Estados Unidos hay un documento que se los puedo mostrar aquí en este momento, ¿por qué no? Pues andamos en eso. Déjame se los enseño. Se llama Fortaleciendo. Miren, para los que estén en el tema acá está. Este documento lo puedes buscar. Se llama Fortaleciendo las Ciencias Forenses. Un camino hacia adelante. Investiga sobre el tema de la le llaman bite mark. O sea, la odontología forense te sirve mucho para la identificación de cuerpos y es una técnica bastante adecuada, pero también se utiliza muy poco porque existen otras técnicas como el ADN y otro tipo de elementos. Pero de lo que sí no se debe utilizar la odontología forense es marcas de mordida en cuerpo, que es como que lo quieren vender de esa forma. No es lo más adecuado para hacerlo así. Dice, ok. Entonces te recomiendo, bueno, pues este documento que les estoy mostrando aquí, para que le des una leída. Ok. Entonces, ¿yo qué les recomiendo mucho? Les recomiendo que lean documentos. Estos son documentos que ustedes pueden encontrar libremente y que se empiecen a empapar. Esa va a ser la diferencia profesional entre ustedes y cualquier otro. Créanme que eso ha hecho una diferencia en mi vida. Como ponerme a leer, digo, no se crean que tampoco soy una persona que tiene unos hábitos de lectura muy buenos, pero sí soy muy curioso. De nada, Silvia, con mucho gusto y cualquier cosa te dejo mis datos. Yo estudié una carrera de criminología, me gusta más el área de prevención, ¿en qué puedo empezar para prepararme en esa área? Te voy a pasar un artículo, al final te voy a dejar un WhatsApp y te voy a pasar un artículo que hice sobre prevención de violencia, un artículo que publicamos. A mí me interesa mucho el tema de prevención de violencia, entonces ahí lo que te recomendaría es que te metas a políticas públicas, esa sería la recomendación. La autopsia psicológica tenemos que hacerla diferente cuando estamos investigando. No tenemos que investigarla desde la perspectiva tradicional, clínica, en donde lo que estamos buscando son psicopatologías, haciendo preguntas en retrospectiva. Tenemos que adoptar una perspectiva de género en particular y una de derechos humanos. Este es un informe, perdón, esta es una guía metodológica que publica el Observatorio Nacional de Violencia de Género de México y les recomiendo muchísimo. Yo estoy estudiando la maestría en políticas públicas. En prevención de violencia, Candelaria, ahí está la guía metodológica para la elaboración de peritajes antropológicos, psicosociales y socioculturales. Ahorita les mando mi número. En México. Les recomiendo mucho este documento, búsquenlo. Creo que el gobierno, el Poder Judicial de Oaxaca lo tiene en su sitio. Entonces, si lo googlean así como está el nombre, así les aparece. Aquí habla particularmente de las deficiencias de la autopsia psicológica en la investigación de suicidios de mujeres, en donde dice que tienen mucha deficiencia a la hora de hacer una investigación adecuada. Entonces dice, el problema es que la investigación médico-legal, la investigación de la autopsia psicológica, cuando se hace patologizante, lo único que se hace es centrarse en la víctima y no en sus antecedentes y su contexto, pues. Esa siempre va a ser la lección. De las víctimas sí investigamos aquí, pero investigamos más de su vida y de dónde vive. Ese es el enfoque psicosocial. ¿Se escucha raro? Denme un momento, a ver, déjenme ver si estoy conectado a un... Un minuto, voy a conectarme a un mejor internet. O sea, nada más, tal vez se pierda un poquito. Deme un segundo, se está conectando a un mejor internet. Para que no se corte. Lo está haciendo muy lentamente. Lo siento mucho. Ya estamos conectados. Creo que ya se va a escuchar bien y ya no vamos a tener problemas. Gracias por decirme.
Otro documento que les recomiendo es un artículo que escribimos entre la maestra Chacel y yo sobre los niveles de análisis de la psicología forense. Lo pueden encontrar en la página que les voy a dejar al final, lo pueden bajar gratuitamente. Y les recomiendo también, es como un clásico, todos tenemos que darle una leída, el modelo de protocolo latinoamericano de Naciones Unidas de Feminicidio. Es el documento, de verdad, les agradecería mucho que le den una leída, ustedes tendrían un avance muy importante. Dice María Luisa: hola doctor, soy María Luisa Villanueva, soy pedagoga y trabajo en el sistema penitenciario, actualmente trabajo en el Cebarepsi. Me interesa mucho la criminología, ojalá me pueda brindar algunos documentos que me pudieran ayudar en la práctica laboral. Te voy a recomendar, María Luisa, este documento, que qué bueno que me lo, acá está. Te recomiendo muchísimo que te metas a leer sobre, esta es una organización con la cual tuve la oportunidad de colaborar recientemente y que hacen un trabajo de verdad extraordinario, se llama Documenta. Y tienen busca este informe, violaciones a los derechos humanos en los servicios de atención a salud médico. No porque este informe en particular te sirva a ti, pero esta página, la página de Documenta, tienen muchos artículos y protocolos en donde hablan precisamente del tratamiento psiquiátrico de personas en estado de prisión. Y por ejemplo, y yo te recomiendo mucho que te metas o que busques, y otro documento que te voy a recomendar es se llama el protocolo de, aquí se llama, protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucran derechos de personas con discapacidad. Entiende el padecimiento psiquiátrico como discapacidad y vas a ver cómo tu horizonte profesional va a cambiar muchísimo. Esa es la recomendación que yo te hago, María Elisa. ¿Dónde estoy? Con ya le vamos a dar crank. Acá está. Y bueno, este es un documento que hay que leer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer al final del día cuando estamos investigando un crimen o un suicidio? Tenemos que hacer lo que se llama reconstrucción criminal. Perdón, Daniel, ¿tienes una pregunta? Con mucho gusto la puedes poner, la puedes escribir. Creo que es seminario y no pueden, puede repetir el nombre. Amaro, es Documenta, organización Documenta. Si quieres, pon en Google Documenta, discapacidad psicosocial y la página te va a aparecer. Y ahí hay muy buenos documentos. De verdad, el trabajo que hace Documenta, yo los admiro mucho y los sigo desde hace bastante tiempo, y para mí fue una cosa muy bonita de mi carrera que me invitaran a algo. La verdad es que sí le digo. Ofelia, ¿qué protocolo dijo? Búscate Documenta, protocolo discapacidad psicosocial. El protocolo acá está. Checa la pantalla, Ofelia. Acá está, es protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad. Dale una leída a eso, de verdad es el protocolo. En particular, la discapacidad psicosocial. Eso es lo que les recomiendo mucho que le den una leída. Ok, y estábamos hablando precisamente de la investigación, les decía de la reconstrucción del crimen. Yo trabajo con el doctor Brent, que es el autor de este libro que se llama Reconstrucción Criminal, que pretende precisamente, y es una chamba que tiene que ver, como les decía, con el último nivel de investigación, en donde se hace una recopilación de toda la información en diferentes niveles. Es decir, aquí se tiene que tener conocimiento no solamente de psicología o de medicina, sino que se tendría que hacer desde el análisis de la escena, evidencia física, etcétera, etcétera. Solicitando una autopsia psicológica y psicosocial, ¿se podría descartar un supuesto feminicidio? Yo lo que te recomendaría es que si eres Ministerio Público o quieres hacer solicitudes o presionar al Ministerio Público, que siempre pida cualquier peritaje con perspectiva de género, que se haga una investigación con perspectiva de género y sobre todo que sigan este protocolo, que les estoy mostrando aquí. Modelo de protocolo, perdónenme. Acá está, modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres. Eso es lo que se tiene que seguir. Leticia, ¿cómo estás? Hola Aurelio, ¿en dónde nos aconsejas comprar estos libros? Todos estos los pueden bajar, ¿eh? Bueno, lo pueden bajar, lo pueden bajar. De reconstrucción criminal lo pueden comprar en Amazon. Victimología forense también lo pueden comprar en Amazon. Perspectiva psicosocial, es un muy buen documento de los derechos humanos. Lo encuentras gratuito en internet. De debida diligencia en la investigación de derechos humanos también lo encuentras en internet. Y de todas maneras, al final les dejo mis datos para quien quiere comprar, por ejemplo, libros de Forensic Press, que son los que escribimos nosotros, que son la traducción al español de estos textos.
Miren, bueno, déjenme les muestro, porque estamos en la última parte, antes de llegar a las conclusiones, les quiero enseñar un caso, o la podría proporcionar un link de los libros si es posible. Al final se los pongo, al final les voy a dejar un código QTRL que con su cámara lo pueden pegar y ahí se pueden poner en contacto. Miren, yo tuve un caso donde podría repetir nuevamente el modelo de protocolo, se llama Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de Violencia de Género, Femicidio, Feminicidio, ONU. Pero si tú en Google pones Modelo de Protocolo Latinoamericano Feminicidio, te va a aparecer, lo primero que te va a aparecer. Dice Elizabeth, saludos desde Argentina. Saludos, Argentina. Estoy cursando Tecnicatura en Investigación de la Escena de Crimen. ¿Qué libros me recomienda? Te recomiendo mucho que leas Forensic Investigation. Déjame te lo enseño. Forensic. Si sabes inglés, Forensic Investigation, que lo puedes encontrar en Amazon y llega a Argentina sin bronca. Acá está. La verdad es que un libro del cual yo participé en un capítulo, estoy muy orgulloso. Es un libro que escribió el doctor Brent. Es como un estado del arte de la investigación forense. ¿Verdad? Es un texto, vale mucho la pena. Vale mucho la pena. Y en español nosotros tenemos un libro que se llama Protocolos de Investigación Criminal. Y ese se pueden hacer envíos a Argentina. Por allá tenemos muy, muy buenos amigos en Argentina y gracias por estar en contacto. Este libro te lo recomiendo. Se llama Forensic Investigation, An Introduction. Lo compras en Amazon y créame que, o sea, otra cosa que les quiero recomendar y que yo creo que a ustedes no se los voy a recomendar porque les veo muchísimo interés, leer, o sea, perdón, comprar, hacer tu biblioteca, o sea, tengamos bibliotecas, de verdad eso es la diferencia entre un profesional y uno que no lo es. De nada, Angie, un abrazo. Les decía que yo tuve este caso, les quiero mostrar un ejemplo de un reporte que yo hice por allá del 2009 de un caso en donde precisamente hice, y escuche esto, una autopsia psicológica con una persona que está viva. Y esto es interesante, porque me acuerdo que en el momento, yo no le llamé autopsia psicológica, le llamé rastro de conducta, porque lo que tenía yo que establecer, este es un caso de una mujer que es acusada de asesinar a su hija de 8 años, según recuerdo. Supuestamente la envenena, primero habían dicho que la había ahogado, después que la envenena, y el tema es que esta persona tenía una discapacidad psicosocial. La discapacidad psicosocial que ella tenía era esquizofrenia. Y entonces había toda una discusión con respecto a si esta persona era imputable o inimputable. Entonces lo que querían era, lo que me dice la juez es esto, determina el estado mental al momento de los hechos. Si ustedes se fijan, este es el objetivo de una autopsia psicológica, aunque la persona esté viva. Porque lo que se quiere establecer es si la persona se encontraba en estado, vamos a ponerlo así, de psicosis al momento de asesinar a su hija. Es decir, era responsable o entiende el proceso general en el que se encuentra. Y de eso se trataba la investigación, básicamente. Y la segunda pregunta, que ya no es autopsia psicológica, que más bien está en el término de la imputabilidad, si padece alguna condición que la haga inimputable. Y les muestro el reporte muy, muy rápido, porque no tenemos así como mucho tiempo. Acabo de dar, de hecho, un seminario. Lo que nosotros hacemos y que nos parece muy importante y que les quiero compartir es que compartimos nuestros reportes, o sea, queremos hacer investigación, queremos enseñar cómo hacemos las cosas, lo documentamos, porque esta perspectiva de derechos humanos es una perspectiva que es muy reciente, que está en los protocolos internacionales y que muy poca gente está, digamos, adoptándola de manera profesional, aunque ya cada vez hay más gente que la utiliza. Pero lo que nosotros queremos es mostrarles la forma en la que se hace. Bueno, es un dictamen muy largo, lo que les quiero mostrar prácticamente es algo que se llama un rastro de conducta, es una forma de atender este problema. En concreto, lo que se hizo en este caso, para poder establecer, imagínense si la pregunta es, otra vez, en cuanto a series, ¿qué nos recomienda? Pues depende, si quieres como algo científico o quieres divertirte mucho. Si quieres algo que les guste, a mí me gusta mucho Mindhunter. Está en Netflix, Mindhunter. No porque sea verdad lo que está diciendo, sino porque es una crítica a la fantasía. Doctor, tengo una investigación. Me contacto con usted. Sí, la vi. Muy buena, Rosy. Muy buena. Y ve, por ejemplo, si te gustó Mindhunter, ve El Zodiaco, que está creo que en Netflix también, del mismo director David Fincher. Buenísima, buenísima. Bueno, déjenme les muestro el reporte de Acela. Y básicamente lo que está diciendo es que, o lo que trato de hacer es retomar todos los indicadores, los signos, porque casi siempre pues lo que van a ver son conductas, son
signos, pues, como tal. Y entonces lo que se pretende es que las personas vayamos haciendo una línea del tiempo. Lo que hicimos fue agarrar una línea del tiempo desde el 2000, creo que el 95 al 2009, donde suceden los hechos, y luego vamos haciendo una investigación y todas las veces que se reporta la conducta de Acela, la íbamos poniendo durante el tiempo, cuándo sucedió y en qué contexto sucedió. Entonces vean la variable una es el tiempo, la variable 2 son los contextos y la variable 3 son la conducta. Y a partir de la relación entre estas tres, lo que vamos haciendo es otro que se llama el curso de su padecimiento. En concreto, cómo se va comportando y cómo se va agravando su padecimiento. ¿Me explico? Su padecimiento se va agravando. Entonces, este es el reporte que hicimos, un reporte muy complejo. La verdad es que yo tuve la fortuna de contar con la colaboración de unas estudiantes que yo tenía en aquel momento de último semestre de psicología en la universidad donde yo impartía clases hace muchos años, entre ellas la maestra Yasmín, que fue mi colaboradora durante mucho tiempo, y es un trabajo muy bueno de recopilar esta información y de organizarla de tal forma que fuera más fácil interpretarla. Y fue de las primeras veces que hicimos algo así. De aquí surgió un poco la metodología hace 12 años, 13 años, de lo que ahora se llama psicología forense con perspectiva de derechos humanos. Y este es el resultado, miren, lo que se hace, o sea, así es como se ve un reporte, pues, forense. Esto es un reporte forense, lo que les estoy enseñando. Noten cómo estamos tomando información, lo que les quiero mostrar es qué tipos de conclusiones se hacen, ¿no? Resultados. Aquí, por ejemplo, hablo sobre el estado psicológico. Al momento de los hechos que se le imputan, a partir del análisis del rastro de conducta, el rastro de conducta es un término que utiliza Fernández Ballesteros para referirse a esta actividad de ver no la conducta, sino lo que deja la conducta. Y esto es propio de la autopsia psicológica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a un diario, a post en redes, a cuentas de banco. Y entonces, a partir de lo que va dejando la conducta o de los reportes de la conducta por parte de testigos, eso le vamos a llamar rastro de conducta. Y el rastro de conducta tiene que ver con este tiempo para poder establecer el estado psicológico de una persona en un momento determinado, ¿no? Se puede apreciar una clara tendencia en las funciones psicológicas de Acela, por lo menos en un par de años que se anteceden a los hechos, perdón, y principalmente meses antes, en donde el estado de desorganización psicológica se hace más notorio y empieza a afectar la calidad de sus relaciones y la efectividad de las tareas que realiza. A partir de los indicadores con los que se cuenta, se puede decir que el estado psicológico de Acela a las fechas de los hechos que se le imputan se caracteriza por una profunda disfunción en cuanto al entendimiento del contexto que le rodea. La interpretación está distorsionada por esquemas delirantes, fantasía, paranoia, superstición. También se registran comportamientos de indiferencia al contacto social y a la red de apoyo que fue deteriorando y agudizando con esto su estado de desorganización psicológica. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Digo, no tenemos tiempo de ver el caso y todo, pero quiero que vean cómo, no estoy diciendo, tiene esquizofrenia, tiene trastorno límite, ¿no? O sea, no se trata de eso, sino se trata de que expliquemos, primero, de que recojamos la información de manera adecuada, segundo, que hagamos interpretaciones de acuerdo a la evidencia científica, y tercero, que lo explicamos de acuerdo a la luz, a la perspectiva de derechos humanos. Es una práctica muy reciente, pero que está teniendo un impacto internacional, y créanme que si a ustedes les interesa como, digamos, el futuro, porque veo que a muchos de ellos les interesa el futuro, porque ustedes son muy jóvenes, si quieren, sí, les puedo pasar el informe. Métanse al tema de derechos humanos, o sea, trasciendan las visiones técnicas, las visiones muy simplistas de la investigación forense. Lean, usan protocolos y piensen las cosas así y van a ver que su práctica va a ser totalmente distinto, ¿no? Vamos a ir a algunas conclusiones. Nos quedan 20 minutos para que podamos comentar, hablar. Me gustaría terminar con el tema y contestar sus preguntas con muchísimo gusto. ¿Qué es lo que se necesita para poder atender mejor el tema del suicidio? Primero, necesitamos educar a los operadores del sistema en temas de salud psicosocial, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo con ellos? Bueno, me estoy refiriendo a que para poder atender el problema, como lo estaba diciendo por ahí, lo comentaba, no sé si recuerdo bien, pero Daniel, tenemos que utilizar, por ejemplo, este documento que es el de prevención de violencia, que en el capítulo 7 habla precisamente de lo que le llama, como le llama el nombre técnico de los suicidios, serían violencia autoinfligida, es decir, violencia que se dirige hacia sí mismo, que podría ser, por ejemplo, el cutting, cortarse, o llevarlo al tema o al terreno
del suicidio, ¿no? Entonces, algo que se tiene que recomendar para poder hacer investigación y para poder hacer intervención, ya pensando en lo que, por ejemplo, dice Candelaria sobre políticas públicas, es que se tiene que también utilizar el modelo ecológico. La prevención de violencia tiene que ver con con políticas públicas, no con programas. En concreto, con un enfoque de diseño de los programas, con una organización horizontal entre las instituciones y sobre todo con una participación con diferentes sectores de la sociedad, no solamente con el Estado, con el gobierno, perdón, sino que también con la sociedad civil, las universidades, los familiares de las víctimas, representantes de personas que han estado en riesgo suicida. Tienen que tener una representación y tienen que tener una participación. En concreto, tenemos un retraso no solo en la investigación forense de suicidio, sino también en la atención de políticas públicas al respecto. Tenemos que participar más. Entiendo que aquí hay varias psicólogas, psicólogos. Tenemos que ser más activos. Si están estudiando criminología, pensemos también en términos de políticas públicas, porque se necesita que estemos trabajando en esto. Entrenarnos en protocolos y metodología. La materia de metodología es la materia más importante. O sea, para mí, ¿no? A mí la que más me sirvió en el mundo forense es la materia de metodología. Nosotros somos científicos explicando ciencia en una audiencia pública. Somos finalmente divulgadores científicos, entre investigadores. Si nosotros pensamos nuestro trabajo como expertos en educar en ciencia, lo vamos a entender mucho, lo vamos a entender mejor. Entonces, ¿cómo entramos? Estos protocolos que les estoy recomendando, hay que leerlos y hay que meterse a ellos. Otra vez, necesitamos que quienes hacen procuración de justicia no solamente estén capacitados de manera adecuada, porque el problema es que sí se les capacita, ¿eh? Se están gastando millones de pesos en capacitarlos. ¿Y por qué seguimos con los mismos problemas? Bueno, no es evidente que seguimos con los mismos problemas. Lo que no es evidente es el por qué, y el por qué tiene que ver con la calidad de la capacitación. La capacitación se da entre ellos, echándose porras, diciéndose que todo está bien, que qué padre que somos forenses, que qué padre que estamos haciendo esto. Y sí es muy emocionante trabajar en esta área, pero también hay una gran responsabilidad. Y esta responsabilidad tiene que ver precisamente con hacer las cosas de acuerdo a estándares, porque lo que estamos tratando de hacer, pues, es hacer ciencia, ¿no? Y hacer ciencia con un sentido humano. Entonces requerimos científicos y científicas con una visión humanista y de derechos humanos. Es lo que se necesita para el sistema del futuro. Muchos me están preguntando sobre qué estudiar. Piénselo así. Usted va a ser un científico o una científica con una visión de derechos humanos y con una visión humanista. Eso es lo que usted requiere si quiere trabajar en esta área. Para entender violencia, por ahí va. Por ahí va. Y hay muchas cosas más que hacer, ¿no? Pero estudie ciencia, estudie metodología, no estudie técnica. No estudie derecho, pues, ¿no? No estudie contaduría, o sea, estudie ciencia, que le enseñen metodología. Si le enseñan metodología, por ahí va. Como dice Abigail San Juan, efectivamente la metodología es esencial. Ya lo hablamos, políticas públicas para la prevención del suicidio, atender las variables relacionadas con el suicidio y no el suicidio en sí. Las variables asociadas con el suicidio tienen que ver con el acceso, por ejemplo, de personas a servicios de salud mental, tiene que ver con la urbanización, tiene que ver sobre todo con el fortalecimiento de vínculos comunitarios. El problema es que lo que se pretende solamente es dar terapia, dar talleres, enseñarle a los niños a que no se suiciden cuando sean grandes, y no estás fortaleciendo elementos básicos. Déjenme les digo algo de manera general que creo que les puede ser útil. Cuando estemos hablando de enfermedades mentales, incluyendo suicidio, piensen ustedes que la variable más asociada a tener una discapacidad psicosocial o una enfermedad mental no es lo biológico, no es lo genético, sino es la marginación, la violencia. Por eso la relación, pues, entre la violencia y el suicidio es íntima. La relación entre el estrés postraumático, por ejemplo, en la infancia, y la esquizofrenia en la adultez, también. En concreto, invisibilizamos la violencia, pero sobre todo invisibilizamos la violencia estructural. Se lo atribuimos constantemente a elementos individuales en lugar de entenderlo desde lo estructural.
Entonces requerimos visiones otra vez más sistematizadas, ecológicas, holísticas, estructurales, sociales. Si a ustedes les interesa meterse a esto, creo que ustedes también en concreto pueden hacer una diferencia. El puente que está entre el sistema de justicia y la investigación forense deben de ser los derechos humanos, no el código penal, ¿no? O sea, discutamos en términos de derechos humanos. Los derechos humanos son principios que se encuentran incluidos en la mayoría de las constituciones en Latinoamérica y que no solamente es un lenguaje, digamos, propio del derecho, sino es propio de ciudadanos y ciudadanas. Es un lenguaje que nos permite comunicarnos con las autoridades, exigir, entender nuestro lugar y también entender cuáles son los horizontes con los cuales podemos participar en la discusión pública. Los derechos humanos, pues, es una serie te puedes apropiar de ellos porque precisamente son para todos y todas. Entonces, en lugar de estudiar derecho, nada más entrémosle a derechos humanos y pensemos la ciencia desde los derechos humanos. Dice, lamentablemente en algunos países vale más el código penal que los derechos humanos. Siempre, Luisa, pero para eso estamos los científicos. Los científicos estamos para apelar a eso. Si queremos trabajar en esta área, tenemos que pensar que vamos a ir siempre contracorriente, que siempre nos vamos a meter en problemas, pero que vamos a tratar de hacer algo, pues yo creo importante, hacer lo correcto o hacer las cosas como se supone que se deben de hacer. Finalmente, antes de pasar a sus preguntas, a sus comentarios, ¿qué es lo que nos toca hacer, digamos, como profesionales? Nos toca, cuando estemos enfrente del suicidio, antes digamos, de explicarlo, hay que comprenderlo. ¿Cuál es la diferencia entre explicar y comprender? La explicación es una forma de entendimiento que tiene muchísimo que ver con las variables causales. Y la comprensión implica no necesariamente eso, sino es un paso anterior que implica una comprensión profunda del fenómeno, no solamente de la causa final. La causa final suele ser, se suicidó, pero lo que necesitamos es comprender a la persona y no solamente su acto. Para comprender pues su acto se tiene que comprender primero a la persona, su contexto, sus dinámicas, y ello implica lo que hemos estado hablando, una investigación profunda. Segundo, nos toca, sí, les voy a dar un listado bibliográfico, les voy a dar mis datos y ahí pueden entrar y pueden ver lo que ustedes quieran. Segundo, ¿qué nos toca? Después de haber comprendido, educar. Hay que educar a las personas. ¿A qué me refiero con educar? Bueno, pues me refiero a que cuando vayamos a juicio, cuando estemos ante el Estado, cuando se nos haya solicitado que nos presentemos en diferentes lugares, nuestra labor siempre será educar, corregir, aclarar, no dejemos que se digan cosas, digamos, es como un poco la chamba que a mí me toca por ser señor barbón, como utilizar mi voz para que en la medida de lo posible se transmitan pues conocimientos desde esta perspectiva, ¿no? En la medida de lo posible, porque también soy persona y pues soy sonorense y ya estoy viejito y pues obviamente pues tengo ignorancia, tengo confusión, tengo que echarle más ganas a mi deconstrucción y así, pero finalmente pues la aspiración es hacerlo de esta forma, ¿no? Tercero, transparentes, ¿no? Los protocolos hacen transparentes las investigaciones. Las investigaciones no se hacen como se quiere, ¿no? O como se puede, sino se hacen como se debe. ¿Y dónde está lo que se debe? En los protocolos que les he estado mostrando. Y finalmente, créanme que una tendencia muy fuerte es a la transdisciplina. No solamente estudiar desde una disciplina, sino empezar a ver los elementos que vayan más allá, que nos centremos en el objeto de estudio. Lo que estamos haciendo ahora el doctor Brent y yo es precisamente trabajar de manera transdisciplinar entre la criminología forense y la psicología forense. Es decir, trascender esta idea del perito disciplinar y empezar a, por ejemplo, leer los peritajes que hacen otros, los reportes que hacen otros, para que los podamos incorporar en nuestra comprensión. Esto de manera general, digamos, es nuestro trabajo. Es lo que tenemos que hacer. Para los que han estado pidiendo información, les dejo mis datos. Aquí se los dejo en la página para que los puedan ver. Me pueden contactar por estos medios sin ningún problema. Aquí me faltó, creo que me faltó mi correo electrónico, pero aquí se los voy a poner con mucho gusto. Mientras, creo que nos quedan 10 minutos y con muchísimo gusto, si quieren hacer algún tipo de preguntas o cosas así, con mucho gusto.
No sé por qué no está permitiendo esto. Bueno, se los voy a poner en el grupo, en el chat. Les dejo mi correo en el chat y les dejo un número de WhatsApp también por si se quieren comunicar. Ahí lo pueden tomar. Está con los panelistas. A ver, creo que... Ok, bueno. Pueden visitar, tenemos una página de YouTube, una página de, bueno, hasta TikTok tenemos. Le pueden dar, aquí le pueden dar con su cámara y los manda una serie de links. Tenemos varias publicaciones, tenemos varios trabajos, tenemos publicaciones, tenemos peritajes que hemos publicado libremente. La información, mucha de ellos es libre. A ver, ahora te lo voy a poner acá. ¿No lo ves, Nancy? Silvia Castillo. Bueno, se los dicto. Se los dicto, perdón, que no puedo escribir por alguna razón en la pantalla. Es Aurelio Coronado, así pegadito, Aurelio Coronado, @gmail.com. Déjame la encuentro. Por aquí debo de tenerla. Por aquí voy a tenerla. Mira, déjame por aquí. Ahí está. Ahí está el correo, ahí está mi nombre, ahí está todo. En esta página se pueden meter y ahí bajan cosas y cosas así, ¿no? aureliocoronado@gmail.com. aureliocoronado@gmail.com. Muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho su tiempo. Si tienen preguntas, con mucho gusto me siguen preguntando sobre me dice espectador. He visto mucho en casos de niños que ven videos de YouTube que los llevan a cortarse, a aventarse de lugares, a ahorcarse. Igual se toma como infanticidio, suicidio. Toda muerte de un niño o niña violenta se tiene que investigar como infanticidio. Esto no significa que al final el resultado será infanticidio, pero nunca se investigan las cosas como suicidio, porque investigar las cosas como suicidio es ignorar otras posibles consecuencias. Pero si investigas las otras posibles consecuencias, llegas al suicidio. Dice Ángela, hola, acabo de terminar licenciatura en Derecho, me gustaría mucho este tipo de temas, te necesito realizar una maestría en Derechos Humanos o Derecho Penal. Yo te diría, métete a Derechos Humanos, es el tema de hoy. Les dejo mis datos, les dejo mi información para que estén en contacto. Me dice Neri Iván Bárcenas, estoy estudiando el segundo semestre de Psicología. Desde su experiencia y opinión, ¿qué aspectos o consejos me puede dar para ser calificado y capacitado profesionista para no caer? Qué bonita pregunta, Neri. Qué bueno que tengas ese espíritu. Te voy a recomendar dos cosas. Una de ellas es sigue a las personas que tú creas, sigue a tus maestros y maestras que veas que están comprometidos con su trabajo, que tienen vocación. Deja de seguir a maestros y a maestras que tengan ínfulas o egos o que lo estén haciendo por, no sé, obtener atención o por identidad. Sigue a quienes tengan calidad humana, más que, o sea, hay veces que creo que a veces cuando estamos estudiando seguimos más a los maestros estrictos, a los que te dicen que son los fregones, en lugar de seguir a aquellas que tienen calidad humana. Sigue a tus maestras, sigue a... trata de meterte, trata de leer más libros de psicología y menos apuntes de la universidad. Eso fue lo que yo hice en la universidad, leer más libros. Y tercero, protocolos. Métete al tema. Qué bonita pregunta. Gracias, Neri. ¿Volverá a otro taller próximamente? Sí, dentro de 2 semanas voy a dar un taller de investigación de falsas denuncias en casos de violencia familiar. Si se meten aquí, ese link que está ahí, ahí aparece el link por si les quieren. También pueden inscribirse a la maestría. Bueno, hay muchas cosas que estamos ofreciendo. Pero ahorita lo que quiero es agradecer a la organización, al Centro de Estudios Multidisciplinarios, que fue quien organizó este evento. Y de verdad les quiero agradecer muchísimo la invitación. Y obviamente también cursos de autopsia psicológica. Vamos a dar un curso también a finales del siguiente mes. Vamos a empezar un diplomado en psicología forense, en psicología. Tenemos un diplomado en psicología forense con perspectiva de derechos humanos. Bueno, tenemos haciendo varias cosas con mucho gusto. Métanse. Dice Sofía, quiero agradecer la conferencia que ha brindado. Soy estudiante de psicología, estoy en mi segundo semestre y me ha abierto más mi panorama. Gracias, Sofía, eso es lo que se esperaba. Muchas gracias por tus palabras, de verdad, con muchísimo gusto. Si quieres saber más de lo que hacemos, métete a la página de YouTube.
Aparte del SATAC, otro tipo de protocolos para no revictimizar existen. Yo te recomendaría mucho que si hay un protocolo de la UNICEF, busca protocolo UNICEF, niños, niñas y adolescentes, procesos legales. Y ahí el SATAC, pero cualquier protocolo de la Corte. El SATAC, de hecho, está bien, pero le falta bastante, como en el tema. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos los que están conectados, conectadas. Pueden seguir en YouTube. Ahí hay muchos videos gratuitos. Tenemos un podcast en Spotify. De hecho, mañana vamos a tener un podcast y siguen estas páginas. Mañana a las mediodía vamos a estar hablando de discapacidad psicosocial. Agradezco mucho sus comentarios, agradezco mucho su participación. De verdad me dio mucho gusto sus dudas, sus comentarios y sus participaciones. Les agradezco mucho. Y bueno, no sé si haya algunas palabras para cerrar por parte de la organización o yo cierro. Muchas gracias a todos. Me tocó conocer en el Congreso de Psicología. Gracias, muchas gracias Fernanda, muchas gracias Berenice. Gracias Nayeli, como siempre, un abrazo, de verdad. Gracias Dulce, gracias a todos y a todas. Y pues nada, me despido, les mando un abrazo y pues estamos en contacto, de verdad, aquí estamos para servirle, aquí estamos para trabajar y para conocernos y seguirnos más. Un abrazo, hasta luego. Al contrario, muchas gracias a usted, licenciado, de parte del Colegio de Estudios Multidisciplinarios. Muchas gracias. Hasta luego, maestro. Buenas noches.